¿Qué es la Gestalt? La Gestalt es una teoría psicológica que estudia cómo las personas perciben y organizan la información de manera global, destacando que el todo es más que la suma de sus partes. Este enfoque resalta que la mente tiende a estructurar percepciones como entidades completas, integrando experiencias sensoriales y recuerdos en representaciones significativas que influyen en la conducta. Esta teoría ofrece una visión única sobre cómo la mente organiza y otorga significado a las complejas percepciones diarias. Fritz Perls. Friedrich Salomon Perls, conocido como Fritz Perls, médico, neuropsiquiatra y psicoanalista, fue el creador, junto con su esposa Laura Posner, de la terapia Gestalt. Fritz Perls siempre será recordado como el padre de la terapia Gestalt, un modelo terapéutico que no solamente tiene sus raíces en la psicología Gestalt, sino que además está influenciado por el psicoanálisis, la filosofía existencial, la religión oriental, la fenomenología y el psicodrama de Moreno. Terapia Gestalt. La terapia Gestalt es un modelo de psicoterapia humanista que transcende el ámbito clínico para convertirse en una filosofía de vida. Se centra en el aquí y ahora, promoviendo la autoconciencia de las experiencias emocionales, corporales y sensoriales, basada en el principio de que el todo es más que la suma de sus partes. Considera al ser humano desde una perspectiva holística, integrando sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales. Principios de la terapia Gestalt. La terapia Gestalt pone énfasis en la forma en la que se experimentan las cosas, más que en el contenido de lo que ocurre. La importancia recae en cómo experimentamos algo. Su enfoque destaca las sensaciones subjetivas y se despliega en 3 principios: aquí y ahora, toma de conciencia y responsabilidad. Aquí y ahora. Se percibe todo lo que ocurre como una experiencia unificada. La idea de futuro y pasado son proyecciones de cómo vivimos el presente. Trabajando nuestra forma de pensar el presente, intervenimos sobre nuestra visión del futuro y del pasado. Toma de conciencia. Es imprescindible tomar nota de lo que le ocurre a uno mismo. Esto permite detectar nuevas formas de experimentar el presente y acercarse a la autorrealización. Reconocer nuestra forma de experimentar mejora nuestra inteligencia emocional y capacidad de decisión. Responsabilidad. Tomar conciencia de los propios actos implica asumir sus consecuencias. Aceptar errores y riesgos aumenta la autonomía, abriendo opciones y sentidos para actuar desde una perspectiva existencial. La irresponsabilidad nace de una negación del presente y de la conciencia. ¿Por qué se llama la teoría de las formas? La teoría de la Gestalt propone que lo que experimentamos es más que la suma de sus partes, y que por lo tanto existe como un todo, una figura que solo puede ser considerada entera. Así, lo que ocurre es que la globalidad de nuestras formas mentales se impone a lo que nos va llegando a través de los sentidos. Según este enfoque, aprendemos acerca de lo que nos rodea, no sumando el conjunto de piezas de información que nos llega a través de los sentidos, sino a partir de las figuras que se crean en nuestra mente. Fritz Perls propone que en psicoterapia el objetivo es que el paciente pueda comprender ciertos problemas en un sentido global, que sea distinto a cómo lo hacía anteriormente y que le permita desarrollar sus potencialidades. Según la Gestalt, las personas no seríamos recipientes de sensaciones varias, sino que nuestra mente estaría compuesta por diferentes totalidades. Por eso, no es necesario centrarse en las piezas de las que parecen estar formadas nuestras figuras mentales sobre cualquier cosa para solucionar un conflicto o adoptar una mentalidad más útil, sino que lo que hay que procurar es alcanzar una comprensión estructural nueva sobre lo que está pasando. Un ejemplo es las ilusiones ópticas en las que aparecen 2 o más imágenes superpuestas, pero que no somos capaces de poder verlas más de una sola vez. La globalidad de la figura parece apoderarse de nuestros sentidos. Entonces, por lo tanto, decimos que la Gestalt nos propone un enfoque psicológico en la que la persona tiene un papel activo construyendo unidades de significación acerca de sus experiencias y que además es capaz de reestructurar sus formas mentales para adoptar puntos de vista más útiles y orientar mejor tanto su toma de decisiones como sus objetivos. Leyes de la Gestalt.
Dentro de la teoría de la Gestalt se han ido formulando leyes que explican los principios por los que, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, percibimos ciertas cosas y no otras. Estas son las leyes de la Gestalt, que fueron propuestas en un inicio por el psicólogo Max Wertheimer, cuyas ideas fueron desarrolladas y reforzadas por Wolfgang Kohler y Kurt Kofka. La ley más importante y que nos da una mejor idea sobre la lógica por la que se rige la generación de percepciones como un todo es la ley de la buena forma, según la cual lo que percibimos con mayor exactitud y rapidez son aquellas formas más completas, pero al mismo tiempo más simples o simétricas. Otras leyes de la teoría de la Gestalt son la ley de la figura fondo. No podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo de esa figura. El fondo es todo lo que no se percibe como figura. Ley de la continuidad. Si varios elementos parecen estar colocados formando un flujo orientado hacia alguna parte, se percibirán como un todo. Ley de la proximidad. Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad. Ley de la similitud. Los elementos parecidos son percibidos como si tuvieran la misma forma. La ley de cierre. Una forma se percibe mejor cuando más cerrado está su contorno. Y la ley de la compleción. Una forma abierta tiende a percibirse como cerrada. ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa medio rara que capaz escuchaste en alguna clase de psicología o en TikTok cuando alguien se quiso hacer el profundo. La teoría de Gestalt. Es una teoría psicológica que, si la entendés, te cambia la manera de ver el mundo. Así que agarra tu mate, poné la pava y vení que te explico. Entonces, ¿qué es la Gestalt? La Gestalt es una teoría psicológica que se centra en cómo las personas perciben y experimentan el mundo de manera global. Su idea central es que el todo es más que la suma de sus partes, lo que significa que nuestra mente tiende a organizar información en conjuntos completos y significativos, en lugar de enfocarse en elementos aislados. La Gestalt dice algo que parece obvio, pero no lo es. El todo es más que la suma de sus partes. O sea, que no somos un collage de partes, sino que somos una obra completa. Bueno, ahora déjenme presentarles a quien vendría siendo como el Messi de la psicología. Al titular de este partido es Fritz Perls. Fritz Perls es el padre de la terapia de Gestalt. Él agarra un poquito de psicología, un poquito de filosofía existencial, algo de religión oriental y lo mezcló todo más o menos como si fuera un guiso. Fritz Perls desarrolla la terapia de Gestalt basándose en 4 fundamentos principales: el aquí y el ahora, inspirado en la fenomenología y el existencialismo. Peirce propuso que las personas deben concentrarse en el presente, en lugar de quedar atrapadas en el pasado o preocuparse por el futuro. Este enfoque busca más que nada la vivencia plena del momento actual como medio para resolver conflictos internos. La autorregulación. Peirce partió del principio de que la psicología de Gestalt, de que la mente humana tiene capacidad de autorregularse, lograr equilibrio y bienestar. Esto implica que el organismo sabe lo que necesita y puede encontrar formas de satisfacer esas necesidades, si se permite hacerlo. La totalidad. Basándose en el postulado principal de Gestalt, que el todo es más que la suma de sus partes, Peirce consideraba que los seres humanos no podían entenderse únicamente a partir de pensamientos, emociones o comportamientos separados, sino como una integración de todos estos aspectos. Y, finalmente, la toma de conciencia. Peirce enfatizó que ser consciente de nuestras emociones, pensamientos y sensaciones corporales en el momento presente es clave para el cambio. No es suficiente saber por qué algo ocurre, lo importante es entender cómo lo experimentamos. Básicamente, Peirce dijo: basta de vivir colgados en el pasado, basta de preocuparnos por el futuro, vivamos el presente, aquí y ahora.
La Gestalt es lo que pasa cuando tu cerebro no ve pedacitos, sino un todo. Mira, te lo explico con ejemplos. Una serie. ¿Viste Casados con Hijos? Es un montón de chistes malos, situaciones absurdas, personajes exagerados, pero todo conjunto es oro puro. Un fenómeno que se repite 20 años después desde su estreno. Eso es Gestalt. O con fútbol. Cuando River y Boca juegan, no estás viendo 22 pibes corriendo atrás de una pelota, sino que vos ves historia, pasión, lágrimas, puteadas al árbitro. Ves todo lo que te eriza la piel. Por ende, la Gestalt se centra en cómo percibimos al mundo, como un todo integrado, no como sumas de partes aisladas. Esto es lo que sucede cuando nuestra mente organiza la información visual, emocional y sensorial en experiencias completas y significativas. Por ejemplo, no vemos los elementos aislados de Casados con Hijos o un partido de fútbol, sino una totalidad que nos genera emociones y recuerdos únicos. Según esta teoría, percibimos al mundo de manera en la que nuestra mente construye formas completas. Como dirían los teóricos de la Gestalt, el todo es más que la suma de sus partes. Esto también se implica con conceptos como la ley de figuras fondo, donde nuestra percepción se enfoca en lo que sobresale, como las emociones de un partido, dejando al resto en un segundo plano. Hola, yo soy Kurt Kafka y bueno, fui un psicólogo alemán que estudié la Gestalt y también desarrollé las leyes de la Gestalt. Sí, ya me morí, por si querían saber, morí en el noviembre del 41. Bueno, pero no les vengo a explicar mi vida personal, así que les voy a explicar un poco sobre las leyes que hablamos hace rato. Les voy a explicar unas cuantas, 3. La Gestalt tiene sus propias leyes, como si fuera el código penal de tu cerebro. Y se las voy a explicar con ejemplos cotidianos. Por ejemplo, la ley de figura fondo. Esta ley se da cuando estás en el cole y está lleno y te enfocas solo en el asiento libre que está atrás en el fondo. No ves nada más. Ni al señor parado, ni al chico que está vendiendo alfajores, nada. Tu cerebro elige la figura principal, que es el asiento libre. Bueno, entonces, ¿pero qué dice esta ley? ¿Cuál es su definición? Bueno, esta ley dice que percibimos una imagen distinguiendo una figura, o sea, lo que queremos enfocar, y la distinguimos de un fondo, que es lo que dejamos atrás, o sea, la percepción alterna entre lo que vemos primero y lo que queda de fondo. Otro ejemplo cotidianísimo es cuando estás en el living viendo a la selección, un partido de la selección, y pasa tu tía al frente ofreciéndote empanadas, justo al frente de la tele. Bueno, en ese caso, la tía es el fondo y Messi es la figura, aunque después te das cuenta de que sí, querías una empanada. Bueno, otra ley, la ley de cierre. ¿Viste cuando alguien te deja un mensaje que dice tipo, tenemos que hablar? Tu cerebro completa el final automáticamente y siempre se imagina lo peor. Bueno, en este caso, su definición básica sería de que el cerebro tiende a completar formas incompletas, como si nuestro cerebro dijera, tranqui, yo me ocupo de terminarlo. Por ejemplo, cuando vas caminando por la calle y ves un grafite en la pared que dice, Boca o River es el más, plim, 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 está borrado, entonces tu cerebro automáticamente completa con, y bueno, si te gusta, el más capo, el más grande. Y bueno, y por último, la ley de proximidad. Por ejemplo, si ves 2 personas en el bar o en un restaurante juntas, ¿qué asumís? Y que están de novios, por ejemplo. Aunque capaz que son primos discutiendo por la herencia de la abuela. Bueno, en este caso su definición sería que consiste en ver elementos que están cerca uno de los otros y ya los percibimos como un grupo o un conjunto. El último ejemplo cotidiano que doy, re cotidiano, es cuando estás en la fila del súper y aparecen 5 personas juntas con un solo carrito. No importa si van a pagar por separado, pero vos ya asumís de que son una misma familia que van a aprovechar la yerba 2x1 o el aceite que se paga 1 por persona. Así que bueno, eso fue todo mi explicación de algunas leyes de la Gestalt. Espero que hayan entendido mejor. Así que bueno, adiós. ¿Y qué onda con la terapia Gestalt? Porque claro, la Gestalt no solo es una teoría, sino que también es una terapia.
Es como un GPS para tu vida, que en vez de recalcular todo el tiempo te dice, fíjate cómo estás ahora. ¿Y qué puedes hacer con eso? Por ejemplo, si te pasa algo malo, en vez de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? La Gestalt te diría, ¿cómo lo estás viviendo ahora? ¿Qué puedes aprender de esto? Básicamente te dice, deja de llorar, deja de sufrir. Ya que la terapia Gestalt se centra en el presente, en el aquí y ahora, porque cree que el pasado ya no se puede cambiar y el futuro todavía ni existe. En lugar de quedarnos atrapados en lo que fue o en lo que pudiese ser, nos invita a tomar responsabilidad de lo que estamos sintiendo, pensando y sobre todo haciendo en estos momentos. Además, la Gestalt promueve la autoconciencia. Te hace más consciente de cómo interactúas con vos mismo y con los demás, ayudándote a identificar patrones que tal vez nunca más te sirvan. Es como limpiar los lentes con los que ves tu vida, para que veas más claro y decidas mejor. Hay algo clave. No busca culpas ni soluciones mágicas. En cambio, te da herramientas para que aceptes lo que hay y puedas transformarlo, obviamente si es necesario, y en algo que te sirva. ¿Te cuesta tomar decisiones? Gestalt te puede ayudar a conectar lo que sentís y a actuar desde ahí, en lugar de quedarte atrapado en dudas y miedos. Así que ya sabes, Gestalt no te abandona. Entonces, ¿para qué sirve la Gestalt? Sirve para que vivas el presente, te hagas cargo de tus quilombos y entiendas que la vida no es una serie de cosas sueltas. Es como un buen asado. Todo tiene que estar en su punto justo para que lo puedas disfrutar. Y aparte te hace ver que a veces el problema no es lo que te pasa, sino en cómo lo estás mirando. Tienes que cambiar la perspectiva y capaz que todo es diferente. Como cuando te das cuenta de que no es que el dólar sube, es que el peso baja. Bueno, algo así. Y hasta acá llegamos. Ahora sabes que la Gestalt no es solo un término raro, es algo que usas todos los días como el celular. Así que la próxima vez que veas una ilusión óptica o te preguntes por qué tu cerebro arma tanto lío, recordá que el todo es más que la suma de las partes. Y no te olvides, viví el aquí y ahora. Fritz Perls, sos más de lo que pensás. Chao, chao.